Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 261. Si eres un héroe, actúa como tal. 1. Llanuras de Pergio. Este era el lugar designado donde se desarrollaría la guerra total entre el reino Caesar y las fuerzas aliadas de Yusef y de Cator. Habría sido lógico que un bando acampara en una fortaleza y librara una batalla defensiva, pero ambos bandos tomaron sus posiciones en las llanuras abiertas. Fue como si lo hubieran planeado. ¡Qué espectáculo! Cirion se rió entre dientes mientras miraba las fuerzas enemigas desplegadas ante él. Aunque había perdido prestigio ante Patrick, el reino Caesar ciertamente tenía una fuerza subyacente. No sabía dónde ni cómo los habían reunido, pero habían formado y armado un gran ejército de 150.000 hombres. Habían movilizado más de 10 órdenes de caballería y también había una fuerza que parecía ser una unidad de magos. En comparación, nuestro ejército contaba con 60.000 hombres en total. Podríamos haber reunido más tropas si hubiéramos querido, pero considerando el armamento y los suministros necesarios para las operaciones de tropas, ese era el límite. La diferencia en el número de tropas fue más del doble. Considerando la presencia de magos, probablemente debería verse como triple. Y si consideras eso también. Jaja, incluso yo pienso que es una idea loca. Pero había que hacerlo. La gran hambruna se había prolongado más de lo esperado y la situación alimentaria había empeorado. La guerra no podía prolongarse más, por lo que aquí había que decidir el resultado. Por cualquier medio necesario. Su Alteza, dicen que todos los preparativos están completos. En ese momento, el caballero negro, Matías Carvan, se acercó por detrás de Cirion y habló. Ya veo. Dijo el rey Hegemón mientras montaba a caballo. Entonces comencemos. Sí. Y Cirion animó a su caballo y avanzó hasta el frente. La vanguardia. No importaba qué tipo de guerra se desarrollara, su posición estaba aquí. Y detrás de él, la Orden Caballerosa de León, la orden caballeresca más elitista del reino de Yusef liderada por Matías Carvan, lo siguió y se alineó. Vestidos con una armadura negra con decoraciones que recordaban a la melena de un león, sosteniendo sus cascos a los costados, sus expresiones no mostraban ni un atisbo de ansiedad. Nadie pensaría que se trataba de hombres a punto de cometer el loco acto de cargar contra un gran ejército de 150.000 hombres. Cirion asintió ante su apariencia confiable, luego levantó su espada en alto y gritó. Guerreros del reino Yusef y del reino de Cator. La espada levantada del rey Hegemón bajó, apuntando hacia adelante. Y una sola palabra decidida resonó en todo el campo de batalla. Sígueme. Y el rey Hegemón, a la cabeza, corrió. Le siguieron el caballero negro y la orden caballerosa de León. Y detrás de ellos, todos los soldados del reino de Yusef corrieron sin dudarlo un momento. La visión provocó escalofríos incluso entre los soldados del reino de Cator que observaban desde atrás. La fuerza de vanguardia del ejército del reino de Yusef contaba con 40.000 hombres. Todos ellos formaron una enorme cuña y cargaron contra el ejército de 150.000 hombres del reino Caesar. Vienen las polillas. Un hombre de complexión robusta y apariencia de rubio de mediana edad murmuró mientras observaba al rey Hegemón y a sus soldados cargar. Marqués Bereto Ziegler. Originalmente era conde, pero recientemente había sido ascendido a marqués. Además, también era el caballero más fuerte que existía actualmente en el reino Caesar. Entre los caballeros de 7 estrellas que habían vivido la batalla con Patrick Schneider, él era el único que había sobrevivido. Y como resultado de haber sido moderado a través de feroces batallas en el campo de batalla, recientemente estuvo al borde del reino de las 8 estrellas. Un hombre así era ahora el comandante en jefe que dirigía el ejército del reino Caesar. Se paró al frente, mirando fijamente al rey Hegemón que cargaba, y luego habló. No servirá. No pudo ganar. Solo podía sentir vagamente el impulso desde la distancia, pero aún así podía hacer una evaluación.
Odiaba admitirlo, pero tenía que hacerlo. Ese rey hegemón, Cierión, era más fuerte que él. Si lucharan de frente, seguramente sería derrotado. Se rió entre dientes y dijo: honestamente, esta generación suya. Antes de conocer al monstruo llamado Patrick Schneider, no habría pensado de esta manera. Incluso viendo la realidad ante sus ojos, habría tratado de encontrar alguna base en su mente para negarla de alguna manera. Por muy genio que fuera, ¿no era todavía un mocoso que aún no tenía 30 años? No había manera de que él, con su experiencia y antigüedad acumuladas, pudiera perder. De alguna manera habría escapado de la realidad. Pero después de que Patrick lo quemara una vez, se dio cuenta. Había monstruos en este mundo que no podía atreverse a medir. Ahora tenía que admitirlo. Y una vez que supieras que el oponente era un monstruo, podrías idear una contramedida correspondiente. Dar la orden a todo el ejército. Supongamos la formación de la luna creciente. La formación luna creciente. Era una formación estándar utilizada cuando el número de aliados era mayor que el enemigo, diseñada para rodear y aniquilar al enemigo. Sin embargo, su señoría. Solo la vanguardia enemiga ha cargado. Yo también lo sé. Incluso si rodeamos la vanguardia liderada por el rey hegemón, mientras permanezca el ejército del reino de Cator, que aún no ha salido, el cerco no funcionará correctamente. Si somos atacados simultáneamente desde dentro y fuera del cerco, nuestras fuerzas estarán en peligro. El consejo del asistente, dado con saliva, fue extremadamente razonable y apropiado. Pero asumiré la responsabilidad. Asumir la formación. Su señoría. Date prisa, es una orden. Por orden del marqués Ziegler, el ayudante le mordió el labio e inclinó la cabeza. Sí. Entendido. El ayudante pensó que eso estaba mal, pero como era una orden del comandante, tuvo que seguirla. Quítate del camino. Señor de la espada. El ataque del rey hegemón, que creció tanto que pareció elevarse hacia el cielo, cayó sobre las líneas enemigas. ¡Uba! No. Cubán. El ejército del reino Caizar había estado manteniendo su formación con escudos firmes, pero ¿qué significado tenía eso frente al ataque del rey hegemón? La línea enemiga se dividió por la mitad con un solo golpe, y el rey hegemón entró en la brecha, blandiendo su espada de luz. Aquellos que valoran sus vidas, suelten sus armas. Ante el grito del rey hegemón que resonó atronadoramente en todo el campo de batalla, los soldados del reino Caizar casi siguieron sus palabras sin pensar. Pero, ¿qué están haciendo todos? Bloquéalo. Un solo rasguño en el cuerpo del rey hegemón cambiará tus vidas. Vamos, mata al enemigo. Desde atrás, los caballeros daban órdenes con las espadas desenvainadas. Decirles que desperdicien sus vidas y ataquen al enemigo. En una situación normal, era una orden loca que debería haber sido cuestionada para determinar si tenía algún sentido. Pero... ¡Uva! ¡Maldita sea! El lugar donde se llevó a cabo tal locura no fue otro que el campo de batalla. Los soldados, confiados en el miedo y la locura, cargaron contra el rey hegemón. El rey hegemón, mirando claramente sus rostros miserables, murmuró: no dejaré que sea en vano. Tu sangre. Tus muertes. No dejaré que ni uno solo sea en vano. Así que por ahora, perdona la crueldad de mi espada. El rey hegemón, habiendo reforzado su determinación, blandió su espada. ¡Ah! La gran espada del rey oscilaba horizontalmente. Para aquellos atrapados en la trayectoria de esa espada de luz, solo había muerte. Quack back 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 ban. Arg. Quarg. El rey hegemón, que había enterrado a cientos de personas con un solo ataque, empujó su caballo hacia adelante y gritó: guerreros del este, sígueme. En verdad, no había necesidad de dar tal orden. Los soldados del reino de Yusef ya lo seguían como si estuvieran fascinados. El lugar donde se blandía la gran espada de luz. Su rey estaba allí. Seguir esa espada era su misión. Orden caballerosa del león, sigue a su alteza. Vamos. Fuera del camino.
Liderados por la Orden de Caballería al mando de Matías Carvan, los 40.000 soldados del ejército del reino de Yusef se lanzaron al frente enemigo sin dudarlo. Siguiendo a su rey. Magnífico. Como se esperaba del rey hegemón. Había alguien observando las hazañas del rey hegemón desde atrás con una expresión que decía que su cuerpo estaba ansioso por unirse. Sorprendentemente, esa persona era una mujer. Una mujer que mantuvo una juventud que haría creer que tenía unos 30 años, a excepción de su cabello blanco. Aunque ahora seguía el apellido de su difunto marido, era una digna miembro de la realeza que originalmente usaba el apellido de Cator. El caballero más fuerte del reino de Cator. Una heroína entre los caballeros de 7 estrellas del reino de Cator, de quien se decía que era la única que los dragones dobles evitaban, incapaz de garantizar la victoria. La caballero femenina más fuerte del continente. Reina Espada Leona Maibus. Ella estaba aquí ahora. Era natural que ella estuviera aquí en una guerra que movilizaba toda la fuerza de la nación. Y junto a ella, el marqués Seraph Renz y el marqués Dustin Robsky, también caballeros de 7 estrellas, estaban uno al lado del otro a caballo. Ella habló con los dos que estaban a cada lado de ella. ¿Qué opinas? A tus ojos, ¿las figuras de Double Dragon son comparables a las de ese rey hegemón? A su pregunta, ambos respondieron simultáneamente. En todo caso, son más, no menos. Es simplemente una persona irrespetuosa y con trastornos de personalidad. Cuando llegaron diferentes respuestas, la reina espada estalló en una risa alegre. Luego negó con la cabeza y dijo: es realmente una pena. Debería haber cruzado espadas con ese amigo también. Durante el tiempo que Patrick estuvo en su viaje de entrenamiento de caballero en el reino de Cator, ella fue la única que no se batió en duelo con él. El mundo dice que Patrick lo evitó porque no podía garantizar la victoria. Pero ella sabía la verdad. La familia real del reino de Cator había detenido a Patrick. Cuando se enteró más tarde y visitó personalmente el castillo real para enfrentarse al rey, Patricio ya había abandonado el reino de Cator. Lo que realmente lamentó fue el estado del marqués Seraph Renz y del marqués Dustin Robsky, que confirmó más tarde. Ambos habían avanzado claramente en sus reinos después de sus duelos con Patrick. Ella los había observado durante mucho tiempo, pero los dos que no habían mostrado señales de superar su estancamiento finalmente lo habían superado. ¿Qué tan sorprendida estaba ante esa visión? De hecho, la derrota del marqués Dustin Robsky al conde Helios Gilción del reino Caesar fue posible porque se había vuelto más fuerte. Aunque se decía que ese mismo marqués Dustin Robsky había pasado por momentos bastante difíciles durante el duelo. ¿Qué carajo importa eso? ¿Qué importancia tenía el muro para escalar más alto para aquellos que habían alcanzado el reino supremo? Por eso habrían ofrecido voluntariamente toda su fortuna. Cuando esta guerra termine, tendré que ir a buscarlo yo mismo y tener una cerilla. Esta guerra terminaría hoy de todos modos. Victoria o derrota. Uno de los dos. Fue entonces. Duquesa Maibus. El enemigo ha desplegado un cerco con la formación luna creciente. Oh. Un error. Los ojos de la reina espada brillaban intensamente. Cuando se enfrentaba a un enemigo más pequeño con una fuerza mayor, desplegar un cerco era una práctica estándar. Pero eso era algo que había que hacer después de atraer al enemigo lo suficiente como para rodearlo por completo. El rey hegemón había partido con 40.000 soldados del reino de Yusef, pero 20.000 soldados del reino de Cator permanecían en la retaguardia. Y entre esos 20.000 había 3 caballeros de 7 estrellas. Cuando el enemigo cierre el cerco, también saldremos. Todas las tropas, prepárense. Sí. Así, la reina espada dio la orden. Pero entonces... Un mensajero, ha llegado un mensajero. Un mensajero, que sostenía una bandera que demostraba que era del rey, corrió hacia allí. ¿Qué es? A la pregunta de la reina espada, el mensajero respondió: es una orden real de su majestad el rey. La orden es que todas nuestras tropas permanezcan alerta hasta nuevo aviso. ¿Qué significa eso? Necesitamos salir pronto. Solo estoy entregando la orden real, Euk.
La reina espada agarró al mensajero por la nuca y le dijo: «Di la verdad, ¿eres un espía del reino Caesar?» Yo soy el chambelán directo de su majestad el rey. Y esta es sin duda la orden real de su majestad. Por lo tanto, Arain, ¿este tonto finalmente se ha vuelto loco? Hola. Su gracia la duquesa. ¿Por qué ni siquiera puedo decir el nombre de mi sobrino? Incluso si ella era su tía, llamar al rey por su nombre, por supuesto, no estaba permitido. Pero aparte de eso, no era como si los demás no pudieran entender los sentimientos de la reina espada en este momento. ¿Qué diablos está pensando? Si nuestras fuerzas no cargan aquí. Seguramente no. Esto podría ser. Todos los estrategas militares del reino de Cator aquí presentes pensaron en la misma posibilidad en sus mentes. Una posibilidad que no podrían atreverse a expresar a menos que tuvieran 2 vidas. Contacto 2. Capítulo 262. Si eres un héroe, actúa como tal. 2. De Cator a Reina Mut. El actual rey del reino de Cator sonrió al escuchar el informe de la situación en el campo de batalla. ¿Sí, el rey hegemón está atrapado en el cerco? Sí. Eso es correcto. Ya veo. Así que hemos llegado a eso. Incluso después de escuchar que sus aliados estaban en peligro, sonrió levemente. Y miró el mapa del continente que se extendía ante él y murmuró: Rey hegemón. Realmente valiente. Un talento brillante y un coraje que brilla a una edad temprana. De hecho, un héroe de la época. Sonrió aún más profundamente y dijo: Pero ya ves. No deseo vivir en la misma época que un héroe. No es muy agradable ser objeto de comparación, ya ves. Rey hegemón Sierion Baisus Joseph. Era un nombre que brillaba demasiado. Por supuesto que lo sabía. Fue él quien salvó el reino de Cator, que estaba al borde de la ruina por la invasión del reino Caesar. Gracias a su apariencia y hazañas, el reino de Cator había mantenido su existencia. Pero al mismo tiempo, el orgullo del rey Arain quedó destrozado. ¿Desde cuándo fue? Cada vez que cerraba los ojos para dormir, tenía pesadillas. Rey incompetente y tonto. Todo esto pasó porque eres incompetente. Ojalá nuestro rey hubiera sido el rey hegemón. El rey Arain es inútil. Sería mejor simplemente entregar el trono al rey hegemón. Tonto. Entregue usted mismo el trono al rey hegemón. De lo contrario, ni siquiera salvarás tu miserable vida. Tales pesadillas continuaban día a día, carcomiendo la mente del rey Arain. Y finalmente se dio cuenta. Si no se deshiciera de ese gran héroe, nunca podría existir como rey. Si eres un héroe, entonces actúa como un héroe y simplemente desaparece en una historia de la historia. La carga del rey hegemón era verdaderamente imparable. Nadie se atrevió a bloquear su camino y los valientes caballeros que lo seguían atravesaron las líneas enemigas. Pero... fuego. ¿Desde cuándo fue? Que las flechas empezaron a volar no solo desde delante sino también desde los lados y desde atrás. Arg. Quarg. Maldita sea, escudo. Quack. Los soldados del reino de Joseph comenzaron a caer, alcanzados por flechas que venían de todas direcciones. Mientras el daño aumentaba, Matías Carvan gritó: Formación circular. La orden caballeresca defenderá desde todas las direcciones para proteger a los soldados. Sí. Siguiendo su orden, la orden caballerosa de León respondió rápidamente, formando una formación circular para proteger a los soldados. Esto redujo el daño inmediato, pero surgió un problema. Las fuerzas aliadas, que habían estado cargando implacablemente en una formación de cuña, perdieron su impulso al asumir la formación circular. A menos que el rey hegemón planeara abandonar a todos sus soldados y cargar solo, él tampoco tuvo más opción que detenerse. Como resultado, los 40.000 soldados del reino de Joseph que se habían detenido se enfrentaron al peor resultado de ser rodeados por los 160.000 soldados del reino de Caesar. Maldita sea, ¿qué está haciendo el reino de Cator? Date prisa y ven, date prisa. Algunos caballeros y estrategas esperaban la ayuda de sus aliados.
Si atacaran tanto desde dentro como desde fuera del cerco, seguramente podrían romper el cerco y encontrar una salida. Pero, Su Alteza, el reino de Cator no se mueve. Un mensajero que había confirmado la situación de la retaguardia con la ayuda de un mago gritó fuerte. A la voz del mensajero, que fue escuchada no solo por Sirion sino por todos en el campo de batalla, los soldados del reino de Yusef se mordieron los labios con fuerza. Seguramente no, seguramente no. ¿Ja? ¿Una puñalada por la espalda después de haber venido hasta aquí? Bastardos del reino de Cator. ¿De quién fue esta guerra en primer lugar? Los soldados se pusieron ansiosos a medida que se superponían sentimientos de traición y desesperación. No importa cuán curtidas en la batalla estuvieran estas tropas de élite, la traición de un aliado en esta situación les hizo prever la desesperación. Para ellos se escuchó el grito del rey Hegemón. Todas las tropas, no vacilen. Animó a sus aliados en voz alta, luego levantó su espada en alto y dijo: Abriré un camino, sigue donde se ve mi espada. El rey Hegemón alzando en alto su gran espada de luz. Su espada, que iluminaba cada rincón del campo de batalla, dio coraje a sus aliados incluso en esta situación desesperada. Por lo tanto, para apagar esta luz de esperanza, el ejército del reino Caizar se movió. Hegemón. Era como un único meteorito rojo atravesando el campo de batalla. Ese rayo de luz, que atravesó tanto a amigos como a enemigos, corrió directamente hacia el rey Hegemón, Sirion. El rey Hegemón, al confirmar el destello rojo, blandió su espada sin dudarlo. ¡Cubán! Un choque entre Blades. La espada del rey Hegemón empujó hacia atrás el meteorito rojo que cargaba, pero no pudo romperlo. El oponente, empujado hacia atrás más de 10 metros, se retiró, dejando una profunda huella en el suelo, y solo se detuvo después de hundir su amada lanza larga en el suelo. Y levantó la cabeza y... Ja ja ja. Este es un tipo increíble. Cabello rojo y una apariencia que parecía tener alrededor de 20 años. Al ver a este hombre, vestido con una armadura ligera y armado con una lanza larga, el rey Hegemón asintió. ¿Es usted el conde Matthias Edwards? Ah, eso es cierto. Ese soy yo, dijo el oponente, blandiendo su lanza de manera exagerada. El mejor lancero del reino de Cator, el novio número 1 de la alta sociedad, el apasionado hombre de sangre caliente que hace revolotear los corazones de innumerables mujeres. Ese soy yo. Extendió la lanza que había estado girando y adoptó una pose mientras pronunciaba su última línea. Conde Matthias Edwards. Este es un personaje nuevo. El rey Hegemón del mundo estuvo, por un momento, un poco nervioso. Matthias Edwards. Un tesoro del reino Caizar, un hombre que una vez fue llamado un genio. Era un hombre que ostentaba el espléndido título de caballero de 7 estrellas más joven, habiendo sido pionero en el reino de 7 estrellas a la edad de 27 años. Aunque ahora... Bueno, hoy en día es un poco ambiguo llamar genio a alguien como yo. Mi reputación está en ruinas debido a estos jóvenes innecesariamente talentosos. Una de las líneas que uso para cortejar a las camareras ha desaparecido. ¿Cómo vas a asumir la responsabilidad, eh? El rey Hegemón se rió entre dientes y dijo: Pido disculpas por eso. Entonces, ¿por qué no vienes aquí y me quitas la cabeza? Parece que eso restauraría gran parte de tu honor caído. Oh, me lo darás. Lo tomas con tu propia habilidad, ¿verdad? Bueno, esa es la ley del campo de batalla. Lo es, pero... Matthias Edwards también era un hombre al que habían llamado un genio. Fue solo un choque, pero fue suficiente para darse cuenta de la diferencia en sus capacidades. Al ver que su muñeca todavía hormigueaba y el agarre en su mano no había regresado. Él es más fuerte que yo. Su reino tenía 7 estrellas. Estaba seguro de que, en términos de poder de ataque momentáneo, se estaba acercando al nivel de 8 estrellas. Pero ese rey Hegemón era incluso más fuerte que él. Fue un ataque total destinado a atravesarlo de una sola vez con un ataque sorpresa, pero lo recibió parado. Y a diferencia de él, estaba lleno de compostura. Como si todavía le quedaran muchas fuerzas. Los niños de hoy en día son realmente algo. Te agradezco el cumplido.
Quizás estás tomando alguna medicina extraña, o hiciste un pacto con un demonio. Entonces, fue el marqués Matías Carbán, que estaba a su lado, quien respondió a las palabras de Mateos. Cuida tu boca. Conde Edwards. ¿Quién eres, viejo? Yo soy Matías Carbán. ¿Quieres morir por insultar el honor de mi señor? Ah, entonces eres a quien llaman el Caballero Negro. Para personas con nombres similares, estás siendo demasiado duro. Por un momento, pensó el marqués Matías Carbán. Después de ese hombre, esta es la primera persona que me irrita así. Una boca que no estaría satisfecha hasta que expresara su opinión a un ritmo completamente propio y una forma audaz de actuar a la que no le importaran las opiniones de los demás ni el sentido común. La dirección parecía un poco diferente, pero definitivamente le recordaba a alguien. Afortunadamente, su habilidad no está a ese nivel. Matías Carbán dio un paso adelante frente a su señor y dijo: Solo tú no habrías tenido el coraje de bloquear el camino de mi señor. Ratas, dejen de esconderse y todos ustedes, salgan. Entonces Mateos se rascó la cabeza y dijo: Pica un poco porque es verdad. No me mires así. Es un campo de batalla, ¿qué puedes hacer? Todos simplemente estamos siguiendo órdenes. Personas mayores, nos han descubierto. Nos están diciendo que salgamos. Luego, los hombres comenzaron a rebelarse desde dentro del cerco. Conde Bentley Crawford. Conde Stellón Pereira. Conde Jeeves Caicara. E incluso el marqués Bereto Ziegler, que había sido ascendido recientemente. Los 5 caballeros de 7 estrellas restantes del reino Caesar se habían reunido en un solo lugar. Y el conde Edwards dijo: Señor, el ataque sorpresa primero, victoria, cierto plan ha fracasado. Entonces el marqués Bereto Ziegler suspiró y dijo: Por ahora, da un paso atrás. Organiza tu agujero de aura. Entendido. El marqués Bereto Ziegler, tras dar su extravagante paso hacia atrás, inclinó la cabeza hacia el rey hegemón y dijo: Saludo a su alteza, el rey hegemón Sierion Baisus Joseph. No se arrodilló, pero educadamente colocó su mano izquierda sobre su corazón e inclinó la cabeza. Era una forma extrema de cortesía, excesiva de mostrar a un enemigo en el campo de batalla. También me alegro de conocerte. Marqués Ziegler. Pero que intenta ser ahora un marqués famoso por su piedad. Seguramente los caballeros de 7 estrellas no planean unir fuerzas y atacar juntos. La ceja del marqués Bereto Ziegler se movió. Él sabía que esto no era honorable. Pero, en el campo de batalla, la victoria debe priorizarse sobre el honor de un caballero. Creo que aprendiste una dura lección sobre eso una vez. El rostro del marqués Bereto Ziegler se contorsionó. ¿Cómo es posible que no lo supiera? Patricio Schneider. Un hombre que seguiría siendo una humillación para toda la vida. El ejército del reino Caesar, que lideraba 4 caballeros de 7 estrellas y 10.000 soldados de élite, lo había atacado pero fue derrotado miserablemente. Esta humillación se transmitiría de generación en generación de sus descendientes incluso después de su muerte. El marqués Ziegler dejó escapar un profundo suspiro. Y luego: Se habla demasiado en el campo de batalla. Deseo resolver esto ahora. Si así lo deseas. El rey hegemón levantó su enorme espada de 2 manos. E inmediatamente después, el cuerpo del marqués Ziegler desapareció. A la gente común le habría parecido así. Pero el rey hegemón Sierion blandió su gran espada tan pronto como desapareció el cuerpo del marqués Ziegler. Y luego, ¡cuán! La masa del marqués Ziegler, que había aparecido a la derecha del rey hegemón, chocó con la gran espada del rey hegemón. Keuk. Ambos eran tipos que utilizaban el poder destructivo del armamento pesado. El rey hegemón, que usaba una enorme espada de 2 manos, y el marqués Ziegler, que era llamado la masa de Dios y usaba una masa, rara vez habían sido rechazados en tales peleas. Pero, ¡ah! Con un poderoso grito, el rey hegemón dio un paso adelante, poniendo su fuerza en su espada y empujando, y el marqués Ziegler no pudo aguantar y fue empujado significativamente hacia atrás. Un único intercambio de golpes. Pero la superioridad entre ambos quedó claramente revelada.
y el marqués Ziegler, que se había retirado. Gracias a Dios. Tenía una sonrisa en sus labios. No parecía la expresión de alguien que había sido rechazado en un enfrentamiento frontal. La razón por la que ponía esa cara se podía entender por sus siguientes palabras. Rey Hegemón, eres verdaderamente fuerte. Un talento maravilloso que inspira respeto. Gracias por el cumplido. Pero... El marqués Ziegler continuó, con una leve y amarga sonrisa en sus labios, hacia el rey Hegemón. No eres tan monstruo como él. El significado de la sonrisa en los labios del marqués Ziegler era claro. El rey Hegemón era más fuerte que él. Quizás tenía un pie en el reino de las 8 estrellas o ya había entrado en él. Pero si se preguntaba si era completamente imposible, ese no era el caso. Sobre todo, ya lo había experimentado una vez. La abrumadora diferencia de habilidad que parecía absolutamente insuperable. Comparado con aquella época. Ya no había necesidad de dudar más. El marqués Bereto Ziegler, al considerar que había posibilidades de victoria, gritó en voz alta. Todas las tropas, ataquen, toma la cabeza del rey Hegemón y aniquila el reino Yusef. Simultáneamente con su mando, todo el ejército desató sus ataques contra los soldados del reino de Yusef atrapados en el cerco. Ya vienen. Participa. Los caballeros y soldados del reino de Yusef no se rindieron. Incluso en una situación abrumadoramente desventajosa, lucharon sin perder la voluntad de luchar. Eran veteranos curtidos en la batalla que ya habían pasado por combates reales en la guerra con el reino de la llama y habían sido muy activos en el frente contra el reino Caizar. Incluso en una situación abrumadoramente desventajosa, su ánimo no estaba quebrantado. Y sobre todo, Ahab. Piérdete. Aunque eran superados en número en términos generales, la habilidad de la Orden de Caballeros, la Orden de Caballeros León del reino de Yusef, era muy superior. Los caballeros de la Orden Caballerosa de León, compuestos enteramente por caballeros de rango de 4 estrellas o superior, abrumaron al enemigo y protegieron a sus aliados incluso en medio de la inferioridad numérica. Gracias a su gran actuación al hacer retroceder al enemigo, el ejército del reino de Yusef pudo resistir dentro del cerco. Un punto muerto temporal. Al menos hasta que se agotó la resistencia de la Orden Caballerosa de León, ni siquiera el ejército de 160.000 hombres del reino Caizar pudo invadir imprudentemente a los soldados del reino Yusef. Entonces, ¿dónde estaba la variable en esta batalla? Estaba justo aquí. Cubán. No dejes que se escape. ¿Con quién crees que estás hablando? Puñetazo negro. Muere, Soldados comunes y corrientes. No, un espacio de destrucción al que ni siquiera los caballeros comunes y corrientes podrían atreverse a acercarse. El lugar donde se habían reunido hasta 7 caballeros de 7 estrellas y estaban involucrados en una batalla caótica era el mismo lugar que decidiría el resultado de esta batalla. Capítulo 263. ¡Qué absurdo! 1. Bereto Ziegler. El actor Bentley Crawford se convirtió en actor en 1963. John Pereira. Matthews Edwards. Davis Kaikara. Todos ellos eran potencias del reino Caizar que habían sido pioneros en el reino supremo y habían dado a conocer sus nombres. Contra hasta 5 caballeros de 7 estrellas, el rey Hegemón y el caballero negro lucharon valientemente. Fue un espectáculo tremendo. El rugido de las Aura Blades que explotan y el destello de la luz detonante. Los gritos y rugidos de las potencias que luchan con todas sus fuerzas. Todo era extremadamente peligroso, pero al mismo tiempo era una escena magnífica y espectacular. Mirando hacia atrás en la historia del continente, no hubo muchos casos en los que tantos superhumanos que habían alcanzado el reino supremo lucharan en un solo campo de batalla. Solo las réplicas que se extendieron tras el choque de Aura Blades pusieron en peligro la vida de los soldados comunes. Incluso un caballero entrenado tendría que arriesgar su vida para sobrevivir en este espacio. Naturalmente, este espacio se convirtió en dominio exclusivo solo de los 7 caballeros, y allí iban y venían ataques desesperados que intercambiaban vidas. Un duelo de 5 contra 2. Desde fuera era difícil medir el resultado, pero en realidad eran el rey Hegemón y el caballero negro quienes estaban en desventaja.
Estos dos eran mucho más fuertes que los caballeros comunes de 7 estrellas, pero sus oponentes eran 5. Además, el rey Hegemón había usado en exceso a su señor de la espada en las primeras etapas de la batalla. Incluso en el Jiangu, la forma de la espada del emperador era un arte de espada cuyo poder era impecable, pero era un ataque que consumía una gran cantidad de energía interna. El rey Hegemón, que utilizaba un arte de espada similar, ya había consumido más de la mitad del agujero de su aura. En tal situación, enfrentarse a 5 caballeros de 7 estrellas. Honestamente, simplemente aguantar fue increíble. Muere. Este es el final, rey Hegemón. El ataque del conde Estellón Pereira y el posterior golpe del marqués Bereto Ziegler. El rey Hegemón, que estaba cansado y había dejado caer su espada, se mordió momentáneamente el labio y blandió su espada con todas sus fuerzas. ¡Ah! Quackban. La espada larga del conde Pereira y la maza del marqués Ziegler fueron desviadas por el golpe del rey Hegemón, pero eso fue todo. A diferencia de antes, los dos no fueron rechazados y se mantuvieron firmes. Y los continuos ataques que siguieron hicieron retroceder ferozmente al rey Hegemón. Quan. Quajik. Una serie continua de ataques Oa Blade donde un solo golpe podría decidir el resultado. Keuk. El rey Hegemón no tuvo más remedio que asumir una postura defensiva y retirarse. Y detrás de su figura en retirada. Una apertura. La larga lanza del conde Mathias Edwards, cargando con su cabello rojo volando, apuntaba a la espalda del rey Hegemón. El rey Hegemón apretó los dientes en su estado indefenso. Él, que apenas podía bloquear la feroz ofensiva desde el frente, no pudo evitar ese ataque. Un momento de vida o muerte. ¿A quién te atreves a apuntar? Cubán. Fue el caballero negro, Matías Carvan, vestido con una armadura negra medio destruida, quien entró como un rayo y salvó la vida del rey Hegemón. Envió al conde Edwards a volar con su Aura Blade negra. TSK, qué viejo tan persistente. El conde Edwards no se molestó en resistir con fuerza y se retiró mientras se quejaba. Y apuntó de nuevo su lanza, buscando una abertura para lanzar una embestida fatal. Al ver esto, los ojos de Matías Carvan se enfriaron. Ese es el más peligroso. Todos los demás caballeros de 7 estrellas aquí eran peligrosos, pero el que tenía mayor riesgo era ese lancero pelirrojo. Nunca participó en una confrontación directa y dio vueltas, apuñalando sin vacilar la espalda de cualquier enemigo que mostrara una oportunidad. Un estilo de lucha más parecido al de un cazador que al de un caballero era el más peligroso en la situación actual. ¿Estás bien? Sir Carvan. ¿Está usted bien, Alteza? Todavía estoy vivo. Sería difícil esperar más que eso. La expresión de Matías Carvan se agrió. Al ver las heridas grandes y pequeñas por todo el cuerpo del rey Hegemón, parecía que no podría durar mucho. Una crisis desesperada sin posibilidades de victoria a la vista. En esta situación en la que no podía esperar refuerzos debido a la traición del reino de Cator, tuvo que tomar una decisión. Su Alteza, los detendré. Por favor, avance y retírese. ¿Abandonando a todos? Debes planificar el futuro. Me niego. El rey Hegemón Sirion habló como si ni siquiera valiera la pena considerarlo. Matías Carvan frunció el ceño y dijo: «Este no es el momento de ser terco. ¿Ha olvidado su deber, Alteza?» Por supuesto que no. Sin embargo, el rey Hegemón se lamió los labios agrietados y sangrantes y dijo: «No se puede huir de una batalla donde la victoria está a la vista». ¿Quieres decir que hay posibilidades de victoria? A Matías Carvan, que le respondió con expresión sorprendida, el rey Hegemón le habló con una mirada seria. Sir Carvan. Confía en mí. Entendido. La duda desapareció del rostro de Matías Carvan. En primer lugar, conocía bien a su señor. Cuando un hombre llamado Sirion Baisus Joseph habló así, hubo una razón. Si es así. Eup. La Oa Blade, que se desvanecía, volvió a surgir con fuerza. Estaba exprimiendo hasta la última pizca de fuerza sin pensar en las consecuencias. El caballero negro, en ese estado, miró fijamente al enemigo y dijo: «Ven. Terminemos con esto».
¿Se supone que debo quedarme aquí y ver esto? He vivido y vivido. Pensé que había visto todo tipo de cosas, pero esta es la primera vez que experimento tal humillación. ¿Quieres que soporte esto? Hasta. Reina de la Espada, Leona Maibus. Observó la escena que tenía ante sí y todo su cuerpo temblaba levemente como si estuviera realmente enfurecida. Las fuerzas aliadas morían ante sus ojos. Sin embargo, ella, un caballero, no podía dar un solo paso desde ese lugar debido a una orden. ¿Era esto correcto? ¿Era esto realmente lo que se suponía que debía estar haciendo? Arena. La sangre se filtraba de sus labios apretados, incapaces de contener su ira. El marqués Rovsky se acercó a ella y le dijo: Su gracia, debe soportar. ¿Cómo se supone que voy a soportar esto? A ella, que gritaba con voz estridente, le dijo el marqués Dustin Rovsky. Es una orden de Su Majestad el Rey. Y si consideramos solo la posición de nuestra nación, no es del todo incomprensible. Uf. El marqués Dustin Rovsky, que estaba hablando, tuvo que cerrar la boca cuando se encontró con la intención asesina de la reina espada. Pero aparte de eso, sus pensamientos permanecieron inalterados. La reina de la espada miró al marqués Adolfo Reines del lado opuesto y dijo: Marqués Reines, ¿piensas lo mismo? Habla, ¿estás planeando seguir siguiendo esta orden canina? Ante la pregunta de la reina espada, el marqués Reines, tras un momento de grave conflicto, dijo: Su Alteza, somos. Hablar. El marqués Reines continuó con dificultades. Somos súbditos de Su Majestad el Rey. Entendió el conflicto y la angustia contenidos en la única frase que el marqués Reines había pronunciado minuciosamente. Ni siquiera la reina espada se atrevió a reprender al marqués Reines. Y el marqués Reines cerró los ojos con fuerza y continuó: En el campo de batalla no se debe afirmar la justicia y las posiciones personales. Lo sabes bien, ¿no? Maldita sea. La reina espada le mordió el labio con fuerza. El marqués Rovsky, que consideraba los intereses de la nación, y el marqués Reines, que buscaba cumplir su lealtad a la familia real y su deber como súbdito. Sus motivos eran diferentes, pero el resultado fue el mismo. Ambos no estaban dispuestos a mudarse de este lugar. Incluso si la reina espada intentara moverse sola, el número de su orden caballeresca directa y de sus soldados era de poco más de 1.000. Ella, que estaba entre las filas de los fuertes incluso entre los caballeros de 7 estrellas, podría ayudar con eso, pero aún así. Maldita sea. Ella no podía obligarse a matar a sus vasallos por el bien de su propia justicia y creencias. Al final, ella también tuvo que apretar los puños y observar el campo de batalla. Observando cómo los 40.000 soldados del reino de Yusef y del rey hegemón caen dentro del cerco del reino Caizar. Fue entonces. Su gracia. Un ejército no identificado ha aparecido desde el norte. CE. Un giro importante de los acontecimientos ocurrió en el campo de batalla. Un grupo de soldados apareció repentinamente en la zona exterior del cerco creado por el reino Caizar. Su escala parecía ser de unos 10.000, pero la fuerza de su élite era extraordinaria. Y el mensajero, que confirmó que una sola bandera se alzaba lentamente al frente de aquel ejército, gritó apresuradamente: Un lagarto que sostiene llamas, es el emblema de la Orden Caballerosa Espiritual. La Orden Caballerosa Espiritual. Aquí había aparecido la bandera de esa orden caballeresca, que una vez reinó como el nombre más fuerte del reino de la llama. Si es así, ¿quién diablos era la persona que dirigía esa orden caballeresca? Cabello rojo ardiente. Ojos que brillaban más que el oro. Una mujer que poseía belleza y dignidad, vestida con malla blanca, avanzó hacia el frente y levantó su espada en alto. Entonces. Guarurururup. Las llamas de un espíritu se encendieron en su espada. Solo había una persona en el continente actual que podía manejar las llamas de un espíritu en un cuerpo humano. Toatetroops. Su voz resonó claramente en todo el campo de batalla. Catalina Bin Llama. Ella, que era llamada la princesa Salamandra, ahora había aparecido en este campo de batalla liderando la Orden Caballerosa Espiritual y 10.000 soldados. Y luego.
Charge. Consumando, la Orden Caballerosa Espiritual, que una vez se había establecido firmemente como la más fuerte del Reino de la Llama, avanzó. ¿La Orden Caballerosa Espiritual? La cabeza del marqués Ziegler giró. Por supuesto que lo sabía. Que el reino de Joseph se había tragado el reino de la llama y se había comprometido con la princesa Salamandra. Y la orden caballerosa espiritual que la siguió también había cambiado su lealtad al reino de Joseph. Pero nunca habían aparecido en esta guerra hasta ahora. Y por una buena razón, la orden caballerosa espiritual era el orgullo del reino de la llama. Aunque se habían rendido al rey hegemón, ¿se habían sometido verdaderamente en sus corazones? Era mejor dejarlos en el país de origen con la princesa Salamandra para que la utilizaran como fuerza defensiva en lugar de traer una fuerza poco confiable al campo de batalla y arriesgarse a un efecto contrario. De hecho, fue porque estaban protegiendo el continente del reino Yusef que el reino Caizar no pudo dividir sus fuerzas para invadirlo. Pero, de todos los tiempos, la orden caballerosa espiritual había aparecido en este mismo momento. Moler. ¿Era este el objetivo? Ante las palabras del marqués Ziegler, el rey hegemón Cierion, apenas sosteniendo su cuerpo empapado de sangre, dijo: «Lo mejor es mantener una carta de triunfo oculta hasta el final». Así lo dijo mi colaborador cercano. Ya veo al marqués Noé Gregorio. Gracias por saberlo. Noé Gregorio, conocido como la serpiente del rey hegemón, había hecho notar su presencia varias veces en las primeras etapas de esta guerra. Debido a sus estrategias y tácticas misteriosas e impredecibles, el reino Caizar había sufrido grandes daños. Pero a partir de algún momento, poco a poco había desaparecido de la vista. Había rumores de que había perdido la confianza del rey hegemón y había sido degradado, o que había enfermado y se había retirado a la retaguardia, pero pensar que estaba preparando semejante movimiento. El marqués Ziegler se mordió el labio. Ahora que había llegado a esta situación, tuvo que tomar una decisión. Un pez grande que ya estaba en la trampa. Rey hegemón Cierion Baisus Joseph. ¿Renunciaría a esta presa y se retiraría para preservar su ejército? ¿O de alguna manera pondría fin a esta guerra antes de que la orden caballerosa espiritual rompiera por completo su cerco? El marqués Ziegler miró al rey hegemón y al caballero negro que tenía delante. Ambos eran un desastre. Su armadura estaba destrozada, la salida de sus espadas auras se había debilitado significativamente y todo su cuerpo había estado cubierto de sangre durante mucho tiempo. No puedo dejar pasar esto. El reino Caizar también sentía la fatiga de la guerra y la grave hambruna. Si dejaran que el rey hegemón fuera aquí y una tediosa guerra de desgaste continuara nuevamente, el futuro del reino Caizar definitivamente no sería bueno. Ni siquiera fue una elección a considerar. Dijo el marqués Ziegler, habiendo tomado una decisión. Conde Edwards. Conde Caicara. Sí. Hablar. Da tu orden. Después de confirmar sus respuestas, dijo el marqués Ziegler. Ve a las afueras y detiene la orden caballerosa espiritual. Nos encargaremos del maltratado rey hegemón y del caballero negro. Oye, ¿nos estás pidiendo que renunciemos a algo que prácticamente hemos atrapado? Entendido. Su señoría. A diferencia del conde Caicara, que respondió obedientemente, el conde Edwards tenía una expresión malhumorada y hacía girar su desafortunado eje de lanza. Entonces el marqués Ziegler inclinó ligeramente la cabeza y dijo: «Te pido esto. Conde Edwards». Cuando el marqués Ziegler, el actual comandante en jefe, incluso inclinó la cabeza para hacer una petición, el conde Edwards ya no pudo ser terco. «TSK, me debes una por esto». «Lo sé». Y los dos caballeros de 7 estrellas se retiraron. Al ver esto, dijo Matías Carvan: «Podemos respirar un poco ahora. ¿Verdad? Ya que ha pasado de 5 a 3, ¿podemos tomarnos un pequeño descanso?» Ante la indiferente respuesta del rey hegemón, el marqués Ziegler frunció el ceño y dijo: «Hablas en grande por alguien que está a punto de morir». ¿Quiénes son los incompetentes que no pueden acabar con un tipo que está a punto de morir y simplemente están dando tumbos? No había nada que decir. De hecho, la lucha se había prolongado demasiado.
Había pensado que podría ajustar cuentas y tomar la cabeza del rey hegemón en 20 minutos como máximo, pero esta batalla ya había durado más de una hora. Y durante más de esa hora, el rey hegemón y el caballero negro se habían enfrentado y soportado su feroz ataque. Gracias a que sostuvieron los pies de hasta 5 caballeros de 7 estrellas, el daño al reino de Yusef fue menor de lo esperado. Ahora bien, si se violara el cerco, todos los peces que habían capturado podrían escapar. Pero ni siquiera el conde Caicara y el conde Edwards podrán ganar contra la orden caballerosa espiritual. Incluso si la princesa Salamandra hace todo lo posible para manejar a uno, ¿cómo detendrán al otro? Eso era cierto. Por mucho que la princesa Salamandra heredara el linaje y la protección del espíritu de la familia real, no era lo suficientemente fuerte como para detener a 2 caballeros de 7 estrellas. Pero... Hola, Marqués Ziegler. ¿Quieres hacer una apuesta conmigo? ¡Qué nonce! Apuesto mi vida a que el cerco se romperá en menos de un minuto, ¿apostarás a lo contrario? ¿Qué es eso? Quack back back van. Fue entonces. La orden caballerosa espiritual desde fuera del cerco cargó contra el cerco. La brillante explosión de llamas y, a través de ella, el resplandor de una espada aura que brillaba claramente. ¿Una espada de aura? Para el sorprendido marqués Ziegler, desde lejos se escuchó una voz que resonaba estruendosamente en todo el campo de batalla. Claventurian está aquí. Son puentes vectoriales, perros del reino Caizar. Marius Shuriman aquí, aquellos que no valoran sus vidas, vengan antes que yo. Los 3 caballeros de 7 estrellas que alguna vez estuvieron activos en el reino de la llama. Todos ellos habían aparecido en este campo de batalla. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C264, capítulo 264. Capítulo 264. ¡Qué absurdo! 2. La situación cambió dramáticamente. Una fuerza de 10.000 hombres liderada por la princesa Salamandra y la Orden Caballerosa Espiritual. Además de eso, las fuerzas de los 3 caballeros de 7 estrellas que alguna vez fueron famosos en el Reino de la Llama se unieron y atacaron el cerco del Reino Caizar. Fue como... ¡Ah! ¡Uva! Bloquearlos, bloquéalos, digo. ¿Cómo se supone que vamos a bloquear eso, bastardo loco? Era una vista como la de un carruaje de acero cargando y aplastando insectos. Los soldados maldijeron a los caballeros instándolos desde atrás y se dispersaron en todas direcciones para huir. La fuerza del enemigo era así de abrumadora. Decirle a los soldados comunes que bloquearan eso no fue diferente a decirles que simplemente murieran. El conde Edwards y el conde Caicara, que llegaron tarde, intentaron detenerlos, pero... ¡Keuk! Estos malditos bastardos. Tan pronto como ambos se acercaron, Claventurian y Vector Bridges respondieron de inmediato. Tenían la intención de atar a sus oponentes con otros caballeros de 7 estrellas. Clavin Taerion, frente al conde Caicara, gritó. Princesa, adelante. Mulumesk. Maestro. Y la princesa Salamandra corrió hacia adelante sin mirar atrás. El conde Caicara vio eso e inmediatamente intentó bloquearla, pero... ¡Chuaak! Un fuerte golpe voló apuntando a su cuello. Un ataque que le habría quitado la cabeza si no se hubiera retirado inmediatamente para esquivarlo. Clavin Taerion se acercó a él, cuya sangre se enfrió, y le dijo. Me está subestimando demasiado. Conde Caicara. Marqués Taerion. Bueno, ya no soy marqués. Pensé que estabas muerto, ¿pero estabas vivo? Dio la casualidad de que lo soy. Las suelas del rey hegemón deben ser bastante dulces, ¿lo veo? Ante la provocación del conde Caicara, Claventurian suspiró y dijo. A medida que he vivido mi vida, he aprendido que nunca se sabe qué pasará. Además, ¿está bien que charles así tan tranquilamente? No me importa, pero creo que estarás en problemas. Ante esas palabras, el conde Caicara frunció el ceño. Si permitiera que las fuerzas lideradas por la princesa Salamandra rompieran el cerco de esta manera, el rey hegemón podría sobrevivir. Eso sería problemático. Rain. El poder fluyó hacia todo su cuerpo y levantó su aura, diciendo. Te mataré.
Si puedes, claro está. Quack back back van. Los dos caballeros se enfrentaron con todas sus fuerzas. Simultáneamente, en un lugar lejano, el conde M.T.S. Edwards y Victor Bridges también comenzaron a intercambiar golpes impresionantes. Fuera del camino. Una mujer que levantó su espada, de la que estallaron llamas como si explotaran, derribó. Entonces, de su espada estallaron feroces llamas como si un volcán estuviera en erupción, arrasando con todo lo que bloqueaba su camino. Caballeros, soldados, ninguno de ellos importaba. Antes de ella, todo era igual. ¿Qué están haciendo los magos? Detén a la princesa Salamandra. Los magos del reino Caesar, habiendo recibido la orden del comandante, lanzaron magia a base de hielo y la lanzaron contra ella. Flecha de hielo. Escarcha fría. Lanzas de hielo frío y una ventisca de escarcha la cubrieron. Pero un obstáculo. Las llamas que emitió derritieron todo el hielo frío y la ventisca. Para darle un soca a ella, que podía manejar las llamas de un espíritu en un cuerpo humano, con magia, tuvo que venir un mago de al menos el 6º piso de la Torre de la Verdad. No había magos tan hábiles entre los pertenecientes al reino Caesar. Al final, nadie pudo detenerla y, finalmente, Cubán llegó al centro del cerco donde se encontraba el rey hegemón. Tan pronto como llegó, lo primero que hizo fue desatar un feroz golpe de llamas contra el conde Crawford, que empujaba ferozmente a su prometido. Keuk. El conde Crawford, que bloqueó su ataque cubriendo su escudo con aura, tuvo que retirarse significativamente. Y ella, que estaba orgullosa de espaldas al rey hegemón, dijo: «Estás en un estado lamentable. Ja ja ja. Eres aún más hermosa. Después de todo, la armadura te queda mejor que un vestido. Tu boca todavía está viva y bien». Fue una visión rara. El espectáculo de la orgullosa princesa caballero del mundo y legítima heredera del espíritu de la familia real, la princesa Salamandra, sonrojándose. Pero su expresión cambió por completo en el momento en que se alejó del rey hegemón y miró fijamente al enemigo. Los caballeros del reino Caesar ni siquiera conocen el honor, para que aquellos que han sido pioneros en el reino supremo ataquen juntos. Ante su reprimenda, dijo el marqués Bereto Ziegler: «En el campo de batalla, uno debe aspirar a la victoria en lugar de a la cortesía». Además, el marqués Ziegler la miró con ojos agudos y dijo: «Tú mismo eres sorprendente. No sabía que un descendiente del honorable espíritu de la familia real vendría al campo de batalla para ayudar al enemigo de su clan. No lo has olvidado, ¿verdad? Fue ese rey hegemón quien pisoteó a tu país y a tu familia. Si te vuelves a nuestro lado incluso ahora, te daré la oportunidad de vengar a tus enemigos». ¡Guac! Antes de que el marqués Ziegler pudiera terminar sus palabras, encendió ferozmente las llamas. Y ella afirmó como si estuviera emitiendo un juicio final: «No contento con un ataque conjunto, ¿ahora recurres a conspirar? Eres como una serpiente. Ven. Tú que no conoces la vergüenza. Te mostraré lo que es un verdadero caballero». Y sin esperar, ella disparó primero hacia adelante y atacó al marqués Ziegler. ¡Cuba! Maldita sea. El marqués Ziegler maldijo interiormente al sentir las llamas que le quemaban la piel. La princesa Salamandra era una oponente complicada, pero no una que no pudiera manejar. Pero el problema era: «Conde Pereira. Seré tu oponente. Marius Suraiman». Él, que alguna vez había sido famoso como el caballero más fuerte del reino de la llama, se enfrentó a John Pereira. Y ahora finalmente podemos luchar uno contra uno. Matías Carvan, como si todavía le quedaran muchas fuerzas, atacó ferozmente al conde Bentley Crawford. El marqués Ziegler, que estaba usando todas sus fuerzas para enfrentarse a la princesa Salamandra, no pudo ayudar a esos dos. La ventaja numérica ya no estaba de su lado. Más bien. El rey hegemón, que había encontrado un respiro, levantó su espada delante de su pecho. Y compuso su respiración y concentró su mente. Entonces, Boón, señor de la espada. La espada de la que se había dado cuenta en su enfrentamiento con Patrick comenzó a desplegarse nuevamente. 5 metros, 10 metros.
La espada de luz, que se hizo más grande sin detenerse, era visible incluso para los ojos de los soldados del reino de Cator que observaban desde lejos. Terminaré con esto. Bloquéalo, bloquea esa cosa. El marqués Ziegler gritó hasta que le dolió la garganta, pero nadie pudo seguir esa orden. Los otros caballeros de 7 estrellas estaban atados cada uno con sus propios oponentes, y los otros caballeros tampoco pudieron llegar al lado del rey hegemón. ¿Desde cuándo fue? Desde el momento en que el rey hegemón comenzó a crear la espada de luz, los caballeros y soldados del reino de Yusef lo rodearon y lo protegieron. Nadie pasará a nuestro rey. ¡Uva! Protegieron al rey hegemón con todas sus fuerzas. Sus sinceros gritos fueron la fuerza impulsora de Cierion. Un rey. Alguien que está solo, pero no puede estar solo. Solo cuando hay quienes creen y siguen a ese rey, el rey puede ser rey. Moler. Gridin. Su cuerpo estaba destrozado, pero ahora era el momento en que necesitaba fuerzas más allá de sus límites. El rey hegemón Cierion sacó todo lo que tenía para crear una enorme espada de luz. Y luego. Este es el final. La brillante espada de luz finalmente terminada era tan enorme y majestuosa que parecía que un gigante legendario podría manejarla. Esquiva. Todos, retrocedan. En el momento en que se completó la espada de luz, todos los aliados frente al rey hegemón se apartaron del camino. Y el rey hegemón lo derribó sin dudarlo. En el momento en que la gran espada de luz cayó hacia el enemigo. Quack, back, 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 ban. Un deslumbrante destello de luz envolvió simultáneamente a los caballeros de 7 estrellas del reino Caesar. Fue un golpe que decidió el resultado de la guerra. Con el ataque del rey hegemón, el marqués Bereto Ziegler del reino Caesar murió, y el conde Crawford y el conde Pereira también sufrieron heridas graves. El caballero negro, marqués Matías Carvan, remató a los 2 que resultaron gravemente heridos. Y el rey hegemón, habiendo obtenido la victoria, condujo su cuerpo exhausto a través del campo de batalla y capturó al rey del reino Caesar. En efecto, la guerra terminó de esa manera y el reino Yusef llegó a tragarse al reino Caesar. Patrick, que había estado escuchando en silencio el informe de Red, habló. Entiendo aproximadamente cómo se derrumbó el reino Caesar. Cualquiera que fuera el proceso, parecía que el mocoso ganaría contra el reino Caesar. Así que eso en sí mismo no fue muy sorprendente. Pero, ¿qué es eso de la anexión del reino de Cator? Ante la pregunta de Patrick, Red continuó su explicación. Bueno, eso fue algo que pasó después de la batalla. El rey hegemón capturó al rey Georgia y regresó al campamento principal. Y, naturalmente, el ambiente era extremadamente malo. Los soldados del reino de Yusef que regresaron al campamento principal estaban furiosos por las intenciones de matar. Aunque habían capturado al rey enemigo y efectivamente terminaron la guerra con victoria, sus cuerpos todavía ardían de espíritu de lucha. Y por una buena razón. Estos bastardos traidores. No era un caballero, sino un soldado común y corriente, que rechinó los dientes mientras miraba a los soldados del reino de Cator. Y por una buena razón, esta guerra fue originalmente una guerra a la que el reino Yusef se había unido para ayudar al reino de Cator en peligro de extinción. Habían derramado su sangre y luchado para proteger la tierra de otro, pero los dueños de esa tierra los habían traicionado y apuñalado por la espalda. ¿Qué se podría decir? Los soldados del reino de Cator ni siquiera podían atreverse a levantar la cabeza y mirar a los soldados del reino Yusef. El peor resultado posible. Reina Espada Leona Maibus. Ella dejó escapar un suspiro. Aunque temblaba de rabia ante el plan de su sobrino, no esperaba afrontar un resultado tan desastroso. A pesar de la dolorosa traición, el rey hegemón había logrado una magnífica victoria. ¿Qué debía hacer ella ahora? ¿Cómo podría ella vivir y soportar esta humillación? ¿Debería simplemente morir? Ella quería morir y proteger su honor en lugar de vivir con tanta vergüenza. Pero esto no era algo que ella pudiera hacer. No era un asunto que pudiera resolverse únicamente con su muerte. A ella, que cerraba los ojos desesperada, se le oyó la voz del rey hegemón. Rey Arien, sal. Y quiero que expreses tu posición con orgullo delante de todos. Cierion llamó al rey del reino de Cator. De Cator a Reina Mut.
Su intención era denunciar al culpable de toda esta situación y abordar este asunto públicamente. La exigencia del rey Hegemón era justa. No, incluso fue misericordioso. Honestamente, si el rey Hegemón liderara su ejército y atacara el reino de Cator ahora mismo, el mundo lo entendería completamente. Había sido apuñalado por la espalda por un aliado en la batalla final más crucial. Debido a eso, el propio rey Hegemón casi había muerto. Sin embargo, aquí estaba tratando de manejar el asunto con razón, no con fuerza. A esa vista, los súbditos del reino de Cator sintieron tanto admiración como envidia. Leona Maibus dio un paso adelante ante el rey Hegemón, se arrodilló sola y dijo: «Enviaré un mensajero ahora para traer a su majestad el rey. Por favor, espere un momento». Reina Espada Leona Maibus. Era raro que ella, que había vivido su vida sin nada que la detuviera, fuera tan extremadamente cortés. Así de destrozada estaba su reputación en estos momentos. Arrodillada, apretando los puños y con el cuerpo temblando de humillación, se preguntó si podría haber un punto más bajo en su vida. Y un momento después, un mensajero que había corrido sin aliento entregó un solo hecho. «Hola. Su Majestad el Rey se ha quitado la vida». Había un punto más bajo. Ja. Ja ja ja. Un caballero del reino de Cator estalló en una risa hueca. Su honor había caído al suelo debido a una vil traición. Pero el propio rey que había causado la situación se quitó la vida y huyó. ¿Qué se suponía que debían hacer ahora? Si los 20.000 soldados del reino de Cator aquí se quitaran la vida, ¿se reduciría un poco la vergüenza actual? Ni siquiera eso podía garantizarse. Fue en gran medida el peor de los casos. La reina Espada, que había estado apretando los puños, cerró los ojos con fuerza. Y abrió los labios para decir algo, pero... ¡qué absurdo! Las palabras del rey Hegemón salieron primero. Contacto, 2. Capítulo 265. ¡Qué absurdo! 3. Delante de todos, el rey Hegemón hablaba con voz hueca. Pensar que esta es la recompensa por luchar y arriesgar nuestras vidas para salvar a nuestros hermanos del mismo Oriente, se ha vuelto absurdo. ¿Mis soldados derramaron su sangre y lucharon solo para salvar a esa gente? La reina Espada no pudo decir una sola palabra en respuesta. Ella no tenía nada que decir, aunque tuviera 10 bocas. Incluso si el rey Hegemón le escupiera aquí, ella simplemente tendría que aceptarlo. Pero el rey Hegemón no la culpó ni sacó su espada. Y después de un momento, habló. Pensé que el reino de Cator era un hermano para nosotros, del mismo Oriente. Pero parece que ese fue solo mi pensamiento unilateral. Cada palabra del rey Hegemón golpeó su corazón como una espada. Habían recompensado la pura buena voluntad con traición. ¿Qué excusa era posible? Pasó una época infernal de humillación y desgracia. Y habló el rey Hegemón. Volveré. No puedo permitir que mis soldados y caballeros derramen su sangre por aquellos que no son nuestros hermanos. Esta guerra fue mi error. Ante las palabras del rey Hegemón, la reina Espada no pudo pronunciar una sola respuesta. Y luego. Súplica. Por favor, espere un momento. Rey Hegemón. El que intervino en ese momento fue Dustin Rabsky. Habló con el rey Hegemón con una expresión urgente. Si regresas ahora, ¿qué planeas hacer con el resto de la guerra? ¿Por qué debería ser yo quien piense en eso? Esta ya no es nuestra guerra. A partir de ahora es algo que todos debéis afrontar por vuestra cuenta. Sí. Así era. Fue lo correcto decirlo. Sin embargo, si realmente sucediera lo correcto, el destino del reino de Cator se volvería extremadamente peligroso. El reino de Cator había sido profundamente devastado por la guerra con el reino Caizar. Si se cortara ahora mismo el suministro de alimentos del reino de Yusef, la gente empezaría a morir de hambre. Dado que ganaron la guerra, ¿podrían sacarla del reino Caizar? Ni una posibilidad. El que ganó esta guerra fue el rey Hegemón. La persona del rey del reino Caizar también estaba en manos del rey Hegemón. Eso significaba que el reino de Cator no podía exigir nada como vencedor en esta guerra. Se acabó.
Al final, el reino de Cator tuvo que reconstruir su país en ruinas sin ninguna ayuda externa. No solo no estaba claro cuántos años tomaría eso, sino que si ocurriera una invasión externa antes de que eso fuera posible, realmente no habría forma de detenerla. El marqués Dustin-Robsky, habiendo comprendido la situación, se presentó ante el rey hegemón e inclinó la cabeza. Por favor, salva nuestro reino. Oh, rey hegemón. Ante la aparición de Dustin-Robsky, la gente se sorprendió, como si fuera inesperado. ¿Era el marqués un gran patriota? Pensar que se arrodillaría solo por el bien del país. De todas las personas, ese marqués Robsky. La reputación habitual del marqués Robsky era la de un caballero de 7 estrellas que había sido pionero en el Reino Supremo, pero al mismo tiempo, era fuertemente considerado como un snob aficionado al dinero y lleno de vanidad. Exigía enormes tasas de matrícula por aceptar a los hijos de familias nobles como sus discípulos y, además, recaudaba dinero extorsionando concesiones a los nobles de los feudos circundantes bajo diversos pretextos. Un noble pobre y caído que alcanzó el reino de las 7 estrellas y se hizo a sí mismo, pero por otro lado, también fue evaluado como un advenedizo vulgar y nuevo rico. Nadie esperaba que un marqués así fuera el primero en dar un paso adelante y arrodillarse de esa manera. Por supuesto, si uno mirara los pensamientos internos del marqués Robsky, habría una razón propia. Tontos. ¿Aún no lo entiendes? Si el rey hegemón nos abandona aquí, todo habrá terminado. La razón por la que el marqués Robsky podía reunir dinero y satisfacer su vanidad era porque el reino de Cator todavía estaba intacto. Si el reino de Cator cayera así, su fortuna, que había acumulado como sangre durante varias décadas, también desaparecería. Podía ir a otro país y empezar de nuevo, pero la idea de perder toda la riqueza que había acumulado era insoportable. Necesito un país que proteja mi dinero. Aunque fue por su propio bien, fue el marqués Robsky quien evaluó con mayor precisión el futuro del reino de Cator en este lugar en este momento. Y después de él aparecieron otros que también se arrodillaron ante el rey hegemón. Oh, rey hegemón. Por favor, ten piedad. Por favor, no nos abandones. Se reunieron uno por uno, se arrodillaron ante el rey hegemón e inclinaron la cabeza. Mientras fueran nobles. El rey hegemón los miró en silencio, luego negó con la cabeza y dijo: lamentablemente no puedo. Por favor acepte. Su Alteza. Fue entonces. Apareció una figura que se atrevió a cortar las palabras del rey hegemón. No era otro que el marqués Noé Gregorio. Noé, ¿dónde has estado todo este tiempo? Tuve que moverme ocupado a mi manera. Más importante aún. Noé Gregorio miró a los súbditos del reino de Cator postrados ante el rey hegemón y dijo: por favor acéptalos. Su Alteza. ¿Por qué debería hacerlo? Son traidores. Pero si regresamos así, la sangre derramada por los soldados y caballeros de nuestro reino en esta tierra realmente perderá sentido. El rey hegemón le mordió el labio con fuerza. Y Noé Gregorio inclinó la cabeza ante el rey hegemón y dijo: Su Alteza, por favor confíeme las negociaciones de este asunto. El rey hegemón reflexionó por un momento antes de asentir. Y Noé Gregorio, habiendo tomado la iniciativa, habló hacia la reina Espada. Ahora que el rey del reino de Cator ha fallecido, tengo entendido que la mayor anciana de la familia real es la duquesa Leona Maibus, ¿eso no es correcto? Ya no uso el apellido de Cator. Sin embargo, ¿no creo que haya nadie en el reino de Cator actual con el coraje de hacer un problema con eso? Eso era cierto. Aunque el ex-rey tuvo hijos, la mayoría eran jóvenes e impotentes. Entre la realeza viva del reino de Cator, no había nadie que pudiera oponerse a la decisión de la reina Espada Leona Maibus. Noah Gregory dejó claro ese punto y dijo: como sabes, reina Espada, nuestro reino Yusef ayudó al reino de Cator por pura buena voluntad. Pero todos ustedes traicionaron esta buena voluntad e hicieron que la sangre derramada por nuestros soldados en esta tierra careciera de sentido. Una crítica mordaz. La reina Espada, incapaz de poner una sola excusa, simplemente cerró los ojos. Y dijo Noé Gregorio: si volvemos así, solo quedarán malos sentimientos entre los dos países y el daño lo sufrirán enteramente las personas que viven en esta tierra.
Simplemente cortar los alimentos que suministramos provocará un aumento en las muertes por hambre. El rey hegemón no desea que la gente común que vive en esta tierra sufra sin sentido debido a la tonta elección de la realeza. ¿Qué quieres que hagamos? Cuéntanos. Fue, en efecto, una declaración de rendición. Ella, que ya no podía hacer la vista gorda ante la miserable realidad y las malas acciones de su país, deseaba que la persona que tenía ante sí expresara rápidamente sus demandas. Y Noé Gregorio. Habló el hombre conocido en el mundo como la serpiente del rey hegemón. Los que viven en la tierra del reino de Cator. Ven bajo la sombra del rey hegemón. Si lo haces, nosotros tampoco te daremos la espalda. La serpiente estaba a punto de tragarse a su presa. Toda la enorme presa era el reino de Cator. ¿La reina espada simplemente aceptó eso dócilmente? Ante la pregunta de Patrick, Red negó con la cabeza y dijo: por supuesto que no. Se desató el infierno. Escuché que incluso sacó su espada. Una abuela luchadora. Pero no era del todo incomprensible. Desde su perspectiva como miembro de la realeza del reino de Cator, ¿cómo habría sonado la sugerencia de entregar el país? Si Patrick hubiera estado en esa posición, le habría cortado la cabeza a Noah Gregory. Pero, según su informe, he oído que la fusión de los dos países ya está decidida. Eso es correcto. ¿Cómo pasó eso? La reina de la espada y un número significativo de otras personas se opusieron. Lo hicieron, pero, había muchos más que estaban a favor. Liderados por el marqués Dustin Robsky, bastantes nobles aceptaron la fusión de las naciones. Para ellos, debe haber sido considerado correcto elegir la supervivencia, incluso si eso significaba cambiar su bandera, en lugar de la ruina de su país. Ya veo. Además de eso, lo más importante es que el sentimiento público del reino de Cator estaba completamente inclinado hacia el rey hegemón. Correcto. Ese bastardo es bueno en ese tipo de cosas. Es como una versión mala de Liu Bei. ¿Qué es un Liu Bei? Hay un tipo tan malo. Red no lo entendió muy bien, pero no era la primera ni la segunda vez que este malvado archidemonio decía cosas extrañas, así que simplemente lo dejó así. De todos modos, como esa era la opinión del pueblo, los nobles también cambiaron gradualmente de opinión. Al final, a excepción de unos pocos nobles opositores, la mayoría aceptó la fusión de las naciones. Al final, incluso esa reina espada cambió de opinión. Realmente debieron haberla arrinconado. Patrick pensó por un momento y luego dijo: ¿cómo está la gente del reino de Cator? ¿Qué quieres decir? Estoy preguntando por la situación de la gente. Ah, eso no está mal. El rey hegemón, tal como lo hizo antes cuando se tragó el reino de la llama, no trata a la gente de los territorios ocupados con discriminación. Tanto el reino Caizar como el reino de Cator están encontrando gradualmente estabilidad bajo el gobierno del rey hegemón. Gracias a ello, el imperio y la santa teocracia entran en pánico. Siguiendo el territorio del actual reino Yusef, el reino de la llama, el reino de Cator e incluso el reino Caizar. El territorio del rey hegemón, que había integrado hasta 4 países, ya había superado al imperio. Por supuesto, eso fue solo si se consideraba el simple tamaño del territorio, no la estabilidad interna de la nación, pero estaba claro que el equilibrio de poder en el continente había cambiado mucho. Además, desde la perspectiva del imperio Venator, que ahora compartía frontera con el rey hegemón debido a que se tragó el reino Caizar, querrían mantenerlo bajo control de alguna manera. Pero el imperio probablemente no tenga el lujo para eso en este momento. La guerra entre el imperio y la santa teocracia se estaba volviendo más larga e intensa de lo esperado. Recientemente, incluso hubo informes de que uno de los paladines de la santa teocracia había sido asesinado a manos del santo de la espada imperial. Con ambas partes en una situación en la que era difícil dar marcha atrás primero, no tendrían la capacidad de mantener a otro país bajo control. Bueno, eso no es asunto mío. Patrick se rascó la cabeza y dijo: prestar más atención a los movimientos del reino de Joseph y recopilar información. Centra especialmente su investigación en cuestiones como el trato dado a los países ocupados. Sí, entendido, pero ¿es eso importante?
Que le digan que se concentre en investigar la situación del pueblo en lugar del trato a otros nobles o la situación de los caballeros de 7 estrellas rendidos. Investigarlo no sería difícil, pero Red se preguntó si eso era realmente lo primero de lo que había que preocuparse. Pero para Patrick, eso era lo más importante. La vida del pueblo era la medida de si el rey hegemón mantenía su advertencia o no. Que surgiera o no una nación poderosa en el norte no era asunto suyo. Pero si ese mocoso olvidó su advertencia y cruzó la línea, entonces haré lo que tenga que hacer. Hasta entonces, planeaba dejarlo en paz por ahora. Porque esa era la promesa. ¿Debería haberlo matado? Pensándolo de nuevo, me pareció un poco problemático. Una cueva profunda en el gran bosque. Allí se reunieron 4 grandes bestias. Seres con una presencia abrumadora, demasiado para ser llamados simplemente bestias. La calamidad andante, tortuga negra. La desesperación que cae, pájaro bermellón. La muerte apresurada, tigre blanco. El terror reinante, dragón azul. Seres que, en otro mundo, eran llamados los 4 dioses y venerados como entidades sagradas. Pero ahora en este mundo se les llamaba así. Los apóstoles de Calaron, el dios de la destrucción. Generalmente se centraban en su deber de permanecer en sus propios territorios dentro del gran bosque y protegerlos. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, todos estaban reunidos en un solo lugar. Han pasado cientos de años desde que nos reunimos así. Cuando los perdedores se reúnen, ¿eso solo aumenta la miseria? ¿Qué tiene de bueno reunirse? ¿Tienes que hablar tan bruscamente? Pájaro bermellón. ¿Qué? Yo llamo perdedor a un perdedor, ¿cómo decirlo? Abandono escolar, fracaso, conejo. Mientras el pájaro bermellón continuaba hablando, una leve llama se elevó de su cuerpo. Esa llama era una llama divina supercaliente, lo suficientemente caliente como para hacer que las paredes de piedra dentro de la cueva hirvieran y se convirtieran en magma solo con sus réplicas. Ante la aguda respuesta del pájaro bermellón, la tortuga negra suspiró y dijo: No debería haber dicho nada. La tortuga negra suspiró y retrocedió. Y habló hacia el dragón azul. No estoy de acuerdo con las palabras del pájaro bermellón, pero ¿por qué nos llamaste? Entonces el dragón azul, en su estado enrollado, giró perezosamente la cabeza para mirar al tigre blanco y dijo: No soy yo quien te llamó hoy. Luego las miradas de los 3 se centraron en el tigre blanco. ¿Tigre blanco? ¿Qué te lleva a llamarnos? Por lo general, era el dragón azul quien lideraba a los 4. No existía una jerarquía particular de superiores e inferiores entre ellos, pero el dragón azul, con su personalidad prudente, siempre los había representado y tomado decisiones. Así que naturalmente pensaron que el dragón azul los había llamado. El tigre blanco, recibiendo las miradas de los 3, habló. El humano de la profecía ha aparecido. En ese momento, un poder aterrador estalló desde el interior de la cueva. Kun. Kahan. Agoo. Los vasallos decalaron esperando fuera de la cueva. Los monstruos, cada uno de los cuales sería llamado una amenaza a nivel de desastre nacional si salieran, gritaron y arrasaron aterrorizados. Algunos de ellos echaron espuma por la boca y se desmayaron solo por las réplicas de la electricidad que se filtró de la cueva. ¿Y dentro de la cueva? ¿El humano de la profecía? ¿Estás seguro? ¿Dónde está él? ¿Ha llegado el momento de la liberación, finalmente? Al ver sus rostros iluminados, el tigre blanco habló. El humano de la profecía actualmente guía a los humanos que lo siguen en un feudo adyacente al gran bosque. ¿Qué? ¿Perder el tiempo jugando con niños así? El pájaro bermellón, al escuchar la explicación del tigre blanco, se puso furioso sin restricciones. Mientras extendía sus alas y liberaba su energía, se emitió un enorme sobrecalentamiento como para volar la cueva. Y el pájaro bermellón miró fijamente al tigre blanco y dijo: ¿Es ese ser humano verdaderamente el ser humano de la profecía? ¿Es él el humano que puede liberarnos de este destino maldito? Él ha pasado mi juicio. ¿Debes haber sido indulgente con él? Y también ha recibido el reconocimiento del árbol del mundo. ¿Esa mujer prudente lo reconoció? Eso es correcto. He confirmado personalmente que la semilla del árbol del mundo vive y respira dentro de él.
El pájaro bermellón volvió a doblar sus alas extendidas y cayó en pensamientos profundos. Y la tortuga negra miró al dragón azul y dijo: ¿Qué opinas? Entonces el dragón azul, después de un momento de reflexión, habló. Como sabéis, el ser humano de la profecía es la única oportunidad que se nos da. Una sola oportunidad. Los demás cayeron en un pesado silencio, como si lo supieran. Si el ser humano de la profecía no los liberó, lo que les esperaba era solo una terrible perdición. No había nadie a quien culpar. Fueron ellos mismos quienes desafiaron, cruzando el muro del mundo, esperando un ascenso en la divinidad, sabiendo que ese futuro existía. El ser humano de la profecía fue la única oportunidad y la misericordia del Creador dada a tales seres. Si ese ser humano es verdaderamente el ser humano de la profecía, nunca debe morir. ¿Sabes algo sobre los cambios en el mundo? Entonces habló la tortuga negra. He realizado una adivinación y parece que la era de las nubes de guerra ha llegado al continente. No se estabilizará hasta que haya pasado una tormenta de sangre. ¿Es esa la prueba dada al humano de la profecía? No sé mucho. Pero las semillas de los demonios se mezclan en estas nubes de guerra. El aura de matanza siniestra hacia el mundo está llena. Las semillas de los demonios están involucradas. La muerte del árbol del mundo, el ser humano de la profecía, y la agitación de los demonios. Todo parece encajar. Si es así. Pero deseo estar completamente preparado. Dragón azul. Es una sola oportunidad, una sola oportunidad. Todos guardaron silencio. Ellos también lo sabían. Que esta era una apuesta muy peligrosa. Pero también era una apuesta inevitable. Nos resulta imposible intervenir directamente, pero ¿qué tal si damos una orden a los clanes que hemos reunido en este mundo y prestamos indirectamente nuestra fuerza? Será útil para superar el juicio. ¿Eso es posible? Aunque estamos a cargo de ellos, son fundamentalmente vasallos de Calaron. No estoy sugiriendo que traslademos a todo el clan, no estaría bien comandar personalmente solo uno o dos. Incluso si la reacción de causalidad explota, deberíamos poder manejarla. Eso estaría bien. Es 100 veces mejor que no hacer nada. Yo también estoy de acuerdo. Así se decidió la política. El tigre blanco, al salir de la cueva, miró hacia el oeste y dijo: Humano de la profecía, no, Patrick Schneider. Debes estar haciendo lo mejor que puedes incluso ahora para superar el destino que te fue dado, ¿verdad? El tigre blanco miró en dirección al sol poniente y habló en un tono decidido. Esta es mi recompensa por vuestros esfuerzos y noble devoción. Espero que te sea de ayuda en el trabajo que pretendes realizar. El tigre blanco ya creía absolutamente en Patrick.